En la época de Jesús, el poder romano sometía al pueblo judío, gracias a su dominio ejercido a través de su gobernador, en donde se exigían tributos personales y territoriales para el César. Con respecto a la economía y cómo las personas se ganaban la vida, dependía principalmente del lugar donde vivieron. Algunas personas eran nómadas, vivían en grupos compactos y pastoreaban cabras y ovejas, viajando a distintos lugares para protegerlos. Por otro lado, había personas que simplemente cultivaban o daban servicios a las personas que se encontraban en zonas urbanas o villas. Existían sirvientes y esclavos que daban servicios como labradores, donde servían como coperos, enfermeras, médicos, cambristas, posaderos y prostitutas. Con respecto a la política, sabemos que Palestina estaba dominada por Roma, aunque la cultura dominante era la judía y se hablaba griego. En base a esto se determina que era un país con tres culturas, la hebrea, romana y griega. Roma respetaba en gran manera las instituciones que los pueblos que dominaba, aunque había un representante romano para gobernar con una pequeña guardia. Cuando Jesús nació, Herodes el Grande era el rey de toda Palestina, y cuando éste muere, poco tiempo después, delega el territorio a sus dos hijos para reinar Galilea. En el mismo tiempo existían judíos rebeldes que buscaban la independencia, muchas veces a través de armas. Entre ellos estaban Judas Galileo y los celotas. Postura de Jesús ante los problemas políticos que vivía a su pueblo. ¿Tuvo el Maestro un verdadero pensamiento en este campo? ¿O se desinteresó absolutamente por el mundo civil que le rodeaba? Y si expresó un deseo de cambio en la organización política de su país y del mundo, ¿qué dijo respecto de los medios para conseguirlo? ¿Aceptó de algún modo, como querían entonces los celotes y quieren hoy ciertos cristianos, la lucha de clases o la violencia? Jesucristo, como verdadero hombre, vivió la realidad temporal y política de su tiempo. Él vino a traer un mensaje de salvación que abarca a todo el hombre y a todos los hombres. Y aunque iluminó, lógicamente, el campo político, sin embargo lo trascendió y le marcó su sentido justo y recto, llamando la atención sobre los posibles abusos tanto de una política que se aprovechaba de la religión como de una religión politizada. Respecto de Jesús y la política, ha habido dos tendencias opuestas. Una, considerar a Jesús un apolítico porque se oponía a que su mesianismo se redujera a un puro mesianismo político. La otra era considerar a Jesús un político revolucionario que echó a latigazos a los mercaderes del templo y siempre estuvo en pleitos con la dirigencia de entonces. La primera reflexión que hacemos es esta. Debemos ubicar a Jesús en la realidad de su tiempo y de su país. Un país que estaba altamente politizado. En tiempo de Jesús, la pasión política estaba encendida. El pueblo judío vivía oprimido en una existencia política por los romanos. Una segunda constatación es que Jesús era verdaderamente hombre y no podía desinteresarse de la vida civil. Y una tercera anotación consiste en que Jesús se esfuerza por llevar a sus conciudadanos, excesivamente politizados, a algo más elevado, a una verticalidad en la vida. Lucha para sacar a flote unas ideas y convicciones religiosas demasiado contagiadas en su tiempo de politicismo. No es que Jesús desprecie la política, es que la trasciende. Por un lado, no parece discutir nunca el derecho de los gobernantes a mandar. Por otro, señala abiertamente que los que mandan oprimen con su poder a las naciones y pone en guardia para no dejarse llevar de los halagos del diablo, que se cree tener el poder y dárselo a quien quiere. Por una parte, Jesús concede favores al oficial regio que le pide la curación de su hijo en Caná,
y presenta como modelo la fe de ese centurión. Y por otra, se enfrenta clara y frontalmente contra todos los grupos poderosos. Califica de zorro a Herodes. Coloca entre los pecadores a quienes colaboran con el poder político. Dice a Pilato que no tiene autoridad sobre él más que el que Dios le ha concedido. Afirma por una parte que su reino no es de este mundo, y por otro que ese reino está ya dentro de nosotros, y centra su predicación en la idea de que ese reino está llegando y que vendrá a este mundo. Jesús se opone a los planteamientos nacionalistas de sus conciudadanos, pero él mismo reduce su predicación a los límites de Israel, y cuando hace milagros a los extranjeros, lo hace muy a pesar, porque no ha sido enviado más que a las ovejas perdidas en Israel. Acepta, aunque solo sea para no escandalizar, el pagar el tributo destinado al templo y hace para ello un milagro, haciendo a Pedro que saque una moneda de la boca del pez. Y por otro lado, se opone radicalmente a todo el comercio montado en torno al templo. Jesús se niega a intervenir cuando le piden que medie en un asunto de herencias, como si el problema de los bienes materiales no le interesase, y al contrario, centra el tema del juicio en la ayuda al prójimo, en cuestiones netamente materiales, darle de comer, de beber, albergarle, vestirle. Se diría que no sufre ante el destino de su pueblo por su fría respuesta en el caso de los galileos asesinados, y llora en cambio ante la visión de su ciudad que será destruida por invasores políticos. ¿Puede encontrarse una síntesis de todas estas aparentes contradicciones? Probablemente la respuesta se ilumine con aquella afirmación de Oscar Cullmann que dice: para Jesús todos los fenómenos de este mundo deben ser relativizados, de modo que su actitud se sitúa más allá de la alternativa, orden establecido o revolución. Pero encima de la política está Dios. Si en varias ocasiones Jesús rechazó para él el poder político y el ser rey temporal, es porque él no vino a hacer política ni a establecer un reino temporal, sino un reino espiritual. En este reino será Dios quien dará sentido profundo a la política, para no desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, y pide dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La política y la religión son dos campos distintos, no contradictorios, cosa que ni romanos ni judíos lograron distinguir muy bien. Jesús valoraba las dos cosas. Es más, Jesús pone una barrera infranqueable. La religión no es un asunto de Estado. El Estado no puede ni siquiera dirigirla, ni controlarla, ni utilizarla, ni presentarse como legitimado por ella. El César es el César, pero solo el César. Pero la primicia siempre se la lleva Dios. Detrás de esta frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la política de Jesús va más allá de toda política. Reconoce, sí, la autonomía de la política en todo lo que tiene de contingente, provisional, interino, pero pone la meta del hombre mucho más allá. Al César le debemos dar nuestro respeto, nuestro apoyo, nuestra iniciativa y nuestra obediencia en todo aquello que mande y ordene, siempre y cuando concuerde con la ley de Dios. Y a Dios hay que darle nuestra vida toda, porque de Él venimos y de Él hemos recibido todo lo que somos y tenemos. Ahora nos preocupa si Jesús fue o no violento. A Jesús se le ha considerado un violento ante varios acontecimientos. Por ejemplo, los vendedores del templo. ¿Cómo se entiende ese gesto de Jesús?
No es difícil imaginarse lo que Jesús sintió al ver aquel espectáculo que hería no solo a los sentidos corporales, sino sobre todo a los sentidos del alma que llegaban con ansia de oración y de recogimiento. Porque lo que nació como un servicio a los peregrinos se había convertido en un centro comercial donde se vendía y cambiaban las gracias de Dios. Quien pregonaba la salvación de los pobres, ¿podría tolerar aquella ofensa a la pobreza de Dios y de los hombres? Quien predicaba la necesidad de la oración interior, ¿soportaría ese espectáculo de disipación y mercado? Quien trató durante su vida pública de acercar a los hombres a su Padre, ¿permitiría que estos traficantes mancharan la casa de su Padre Celestial? ¿Es violencia? Jesús con este gesto combate no el templo y el culto, ni el comercio en sí. Combate más bien los abusos y la mezcla de religión y comercio, la falta de seriedad en la oración, el cambalache de unos sacerdotes protegiendo el negocio y lucrándose de él. Entre las ofensas hechas por el hombre a Dios, pocas hay más grande que la de utilizar el nombre de Dios para enriquecerse y esquilmar a los demás. En cuanto a la economía en la época de Jesús, como el pueblo judío estaba sometido al pueblo romano, estos exigían tributos al César. En Palestina la economía no era muy buena, sus ingresos eran mayormente la agricultura. Sin embargo, esta era súper escasa y casi no llovía, por lo que había mucha incertidumbre. De igual manera había pesca, pero como también se muestra en la Biblia, era súper reducida. Aquí abundaba el ganado en Galilea y los corderos que se vendían mucho para hacer sacrificios. El comercio y los servicios existían en Jericó y en Jerusalén. Los ingresos provenían de impuestos pagados llamados dracmas. La mayor parte de la población pobre, entre esta gente se encontraban los jornaleros, asalariados que se ganaban el sustento con el trabajo, se les pagaba por días y el abono era diario. Trabajaban de sol a sol por un denario y la comida. Los escribas no tenían un oficio ni ejercían el comercio. Los esclavos, la mayoría de ellos estaban en el palacio de Herodes. Venían a ser como los criados domésticos no libres, ¿va? Los mendigos eran los que no trabajaban y no podían trabajar. En cuanto a la política, Palestina había caído en poder de los romanos en tiempos de Pompeyo, unos 65 a 63 años antes de Cristo, y fue declarada la provincia romana en unidad con Siria, bajo el mando de un legado. Pero los judíos, si bien subjugados militarmente, no aceptaban la dominación romana, cuyo signo era el pago del impuesto, por medio de los recaudadores o publicanos, originándose así una sorda resistencia que degeneró finalmente una guerra de rebelión en el desastre final de la nación en el año 70 aproximadamente. La expectación de un Mesías liberador político coincide con la presencia de Jesús, que se verá irremediablemente envuelto en un proceso religioso político que culminará en crucifixión, acusado precisamente de ser sedicioso. Pero el panorama es más complejo aún. Hacia el año 37 a.C., obtiene de Roma el título de rey y gobierna despóticamente hasta el 4 a.C. Si bien inicia la reconstrucción de un templo y lleva a cabo otras grandes obras, su reinado se caracterizará por el odio y la humillación de los judíos, los subidos impuestos, la brutalidad y el crimen. Por esta época se suceden furiosos levantamientos judíos, provocados por el inventario de los bienes del reino ordenado por Roma. Los grupos más agresivos fundan una organización armada de resistencia conocida como de los celotes, que contarán años más tarde incluso con la simpatía de los apóstoles. Destituido Arquelao, Judea es declarada provincia procuratorial con Cesarea del Mar como capital.